¿Te apasionan las historias emocionantes? Entonces este es el canal que estabas buscando. Suscríbete ahora y sé el primero en descubrir nuestros próximos videos. Erik Nielsen siempre había creído que el éxito venía con sacrificios. Durante años, se había dedicado incansablemente a la construcción de su imperio empresarial. Era dueño de una cadena de empresas que abarcaban desde tecnologías sostenibles hasta grandes desarrollos inmobiliarios en Noruega y otros países de Europa. Su vida estaba marcada por plazos ajustados, reuniones extenuantes y viajes interminables. Pero todo eso era soportable porque sabía que había alcanzado una vida de lujo y estabilidad, o al menos eso pensaba. Los problemas comenzaron de manera casi imperceptible. Erik había notado que su esposa, Lena, estaba cada vez más distante. Al principio, pensó que la frialdad era parte del desgaste natural de un matrimonio de más de 15 años. Se habían conocido en la universidad, cuando aún soñaban con el futuro, y Lena siempre había sido la compañera dedicada y elegante que lo apoyaba incondicionalmente. Pero, en los últimos meses, el distanciamiento entre los dos se había vuelto imposible de ignorar. Una noche, mientras volvía a casa después de otro largo día en la oficina, Erik encontró a Lena en el jardín, hablando por teléfono. Parecía agitada, y la expresión en su rostro indicaba que esa conversación no era casual. Al darse cuenta de que Erik se estaba acercando, Lena colgó el teléfono rápidamente e intentó actuar con normalidad, pero había algo diferente en su comportamiento. Erik sintió una desconfianza que nunca había experimentado antes. Días después, mientras revisaba documentos importantes para una nueva fusión empresarial, recibió un mensaje anónimo en su teléfono. El contenido era breve y directo: tu esposa está con Johan. El corazón de Erik casi se detuvo. Johan era su mejor amigo desde la adolescencia, alguien que él consideraba parte de su familia. La idea de que su esposa pudiera estar engañándolo con él le parecía absurda, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Sin perder tiempo, Erik contrató a un detective privado para investigar. Necesitaba pruebas concretas antes de confrontar a Lena o a Johan. Cada día que pasaba, la tensión aumentaba y el estrés del trabajo solo agravaba su agonía personal. Finalmente, una semana después, recibió el informe. Las fotos eran devastadoras: Lena y Johan juntos en un restaurante elegante, riendo, intercambiando miradas cómplices, luego, entrando al apartamento de Johan, donde pasaron la noche juntos. El impacto fue abrumador. Erik sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La traición de Lena no era solo una ruptura de confianza, era la demolición de todo lo que él creía que era su vida. No podía entender cómo algo así podía haberle sucedido a él, alguien que había hecho todo lo posible para asegurar una vida cómoda y próspera para ambos. ¿Por qué ella lo traicionó? ¿Qué más faltaba para que fueran felices? Sentado en la sala de su casa vacía, con los documentos de la traición en sus manos, Erik sabía que no podía continuar de esa manera. El estrés del trabajo, el desgaste emocional y la traición se habían convertido en un peso insoportable. No quería enfrentar a sus amigos, a su familia, o incluso a la prensa cuando inevitablemente se descubriera el escándalo. Fue entonces cuando tomó una decisión drástica. Necesitaba alejarse de todo. Tal vez encontrar un lugar distante, donde nadie lo conociera, donde pudiera reflexionar sobre su vida y decidir qué hacer a continuación. Erik no tenía hijos, lo que hacía más fácil la idea de una fuga temporal. Sin pensarlo demasiado, eligió un destino, un pequeño pueblo costero en México del que había oído hablar en uno de sus viajes de negocios. Su objetivo era simple: desaparecer por un tiempo, sin interferencias. Sabía que tenía los recursos necesarios para aislarse por completo, y pensaba que México sería el refugio ideal, lejos de su sofocante realidad. La idea de pasar algunos meses en una villa de pescadores, lejos de los negocios y las traiciones, parecía casi utópica. Sin avisar a nadie, excepto a su asistente de confianza, quien se encargaría de la empresa durante su ausencia, Erik hizo las maletas y partió. En el vuelo hacia México, observaba cómo el paisaje nublado de Noruega desaparecía bajo las nubes y sintió que tal vez estaba dejando atrás una parte de sí mismo que nunca volvería. La turbulencia dentro de Erik apenas comenzaba.
El calor húmedo de México lo envolvió de manera opresiva en cuanto Erik bajó del avión. Acostumbrado al frío seco de Noruega, ya sentía su incomodidad aumentar mientras tomaba el coche alquilado rumbo al pequeño pueblo costero que sería su refugio temporal. El camino de tierra, lleno de baches y flanqueado por vegetación salvaje, contrastaba con las avenidas bien pavimentadas y organizadas de Oslo. México, con su caos rústico y su encanto rudimentario, parecía un mundo aparte. Y eso era precisamente lo que buscaba. Erik había alquilado una pequeña casa de pescadores, justo en la playa, imaginando que el aislamiento y la simplicidad serían suficientes para calmarlo. Sin embargo, en cuanto llegó, se dio cuenta de que la comodidad a la que estaba acostumbrado estaba muy lejos de ser encontrada allí. La casa era extremadamente modesta, una cama dura, sábanas ásperas y una ducha que apenas funcionaba. La cocina consistía en una pequeña estufa de gas y una nevera ruidosa que parecía estar al borde de la jubilación. Intentó ignorar la incomodidad, pero la falta de comodidades básicas lo irritaba constantemente. Durante varias noches, Erik se revolvía en la cama, incapaz de dormir. El colchón, viejo y hundido, apenas soportaba su cuerpo, y el sonido constante de las olas, que al principio le había parecido relajante, ahora era un martilleo incesante. Había dejado atrás el lujo de su mansión en Oslo para refugiarse en la simplicidad, pero la realidad de vivir en esa simplicidad comenzaba a pesar. No es que esperara el mismo nivel de vida, pero el contraste entre su antiguo confort y la incomodidad presente era mayor de lo que había imaginado. Aún así, intentaba justificarse diciéndose que aquello era necesario. Después de todo, no estaba allí por comodidad física, sino para buscar una cura emocional. Durante el día, evitaba al máximo interactuar con los habitantes locales. El pequeño pueblo tenía calles de tierra, pocas casas de ladrillo y madera, y una población que parecía vivir a un ritmo completamente diferente al que Erik estaba acostumbrado. Pasaba horas caminando por la playa desierta, reflexionando sobre su vida y sobre la traición de Lena. La brisa cálida del mar y el sonido distante de los barcos de pesca eran su único consuelo, aunque el aislamiento no había sido tan tranquilizador como esperaba. A pesar de su incomodidad con las instalaciones y el entorno, había algo en la simplicidad de la vida local que lo intrigaba. La forma en que las personas parecían vivir sin prisa, centradas en el presente, contrastaba radicalmente con el mundo empresarial acelerado que él conocía tan bien. Parecían estar satisfechas con tan poco. Erik, en cambio, estaba acostumbrado a lo mejor, cenas sofisticadas, tecnología de última generación y confort absoluto. La diferencia entre su vida anterior y esa realidad humilde lo hacía cuestionarse aún más sus decisiones y prioridades. En una de esas caminatas, después de otra noche mal dormida, Erik encontró un pequeño restaurante en la orilla de la playa. Era una construcción sencilla, con mesas de madera desgastadas por el tiempo y un techo improvisado de paja para protegerse del sol. El olor de pescado a la parrilla y especias locales dominaba el aire, y a pesar de su reticencia a interactuar con los lugareños, el hambre lo venció. Entró. Dentro del restaurante, la atmósfera era acogedora, a pesar de su rusticidad. Algunas pocas mesas estaban ocupadas por pescadores locales, que hablaban alto y reían mientras bebían cervezas frías. Erik se sentó cerca de la entrada, desde donde podía ver el mar. No tardó mucho en que una mujer de apariencia fuerte y cabello largo y oscuro lo notara. Caminó hacia él con una sonrisa natural. «Buenas noches. Bienvenido», dijo ella en español, con una voz que transmitía una gentileza genuina que lo sorprendió. Erik respondió con fluidez: «Gracias. Buenas noches». María pareció ligeramente sorprendida por su impecable español, aunque él no explicó el motivo. Lo cierto es que Erik poseía una empresa en Madrid y, durante años, había supervisado las operaciones en España. Su español era excelente, lo que facilitaba su comunicación con los locales, aunque evitaba interacciones profundas. «Hablas muy bien», dijo ella, con una sonrisa más amplia. «¿Estás de visita? No te he visto por aquí antes». «Sí, estoy de paso», respondió Erik, manteniéndose vago sobre sus motivos. No quería que nadie supiera su verdadera historia, ni sobre su fortuna ni sobre las razones que lo habían llevado a huir de Noruega.
Bueno, espero que disfrutes tu estancia, dijo María, simpática, pero sin hacer preguntas invasivas. Voy a traerte el plato de la casa. Es el mejor de la región. María se alejó, y Eric se sintió un poco más cómodo. El lugar era sencillo, pero el olor de la comida fresca era tentador. La espera fue breve, y cuando llegó el plato, la simplicidad de la presentación engañaba al sabor excepcional que probó en el primer bocado. El pescado a la parrilla, las especias locales y la frescura de los ingredientes eran diferentes a todo lo que él estaba acostumbrado en los restaurantes de alta cocina de Europa. Cada bocado parecía lleno de autenticidad, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. María volvió después de un tiempo, con una curiosidad visible en su mirada, pero sin ser intrusiva. ¿De dónde eres? Noruega, respondió Eric, intentando mantener la conversación ligera, sin muchos detalles. Contó lo suficiente para no parecer evasivo, pero no mencionó nada sobre su vida empresarial o personal. ¿Noruega? María levantó las cejas, intrigada. Nunca he conocido a alguien de allí. Es muy diferente aquí, ¿no? Eric rió suavemente, recordando cuán opuesta era su vida anterior. Muy diferente, respondió. Pero por ahora, eso es algo bueno. La conversación continuó de manera relajada, con María mostrando un interés genuino por la vida de Eric, pero sin nunca preguntar demasiado. Él, por su parte, se sintió más cómodo hablando con ella que con cualquier otra persona desde que había llegado a México. Había algo en la simplicidad y sinceridad de María que contrastaba drásticamente con el mundo de apariencias e intereses que había dejado atrás. Cuando terminó de comer y se levantó para pagar, María sonrió una vez más. Vuelve cuando quieras. Aquí estaremos. Eric agradeció y salió, sintiéndose más liviano, algo que no experimentaba desde hacía días. El desconfort con las instalaciones aún lo irritaba, y la sensación de no estar en control de su vida lo incomodaba. Sin embargo, esa noche, por primera vez, se dio cuenta de que tal vez había algo más que encontrar allí. Algo que aún no podía comprender por completo, pero que lo atraía hacia la simplicidad de esa vida y, sobre todo, hacia la presencia de María. El día comenzaba temprano en el pequeño pueblo costero de México. Los pescadores ya estaban en el mar antes de que el sol apareciera completamente en el horizonte, y las calles aún estaban desiertas cuando Eric salió de su casa, sintiendo el aire cálido y húmedo apenas al abrir la puerta. Había pasado otra noche inquieta, insatisfecho con la incomodidad de su cama y el calor que, incluso de noche, parecía sofocante. A diferencia de los días anteriores, Eric sintió un repentino deseo de salir, de conectarse con algo o alguien que pudiera despejar su mente de ese estado de angustia constante. No era solo la traición de Lena lo que lo atormentaba, era el creciente sentimiento de que todo el esfuerzo que había dedicado a construir su fortuna ya no significaba nada. Pensaba en los años invertidos en su empresa, en las noches sin dormir, en las reuniones interminables en Madrid y Oslo. Y ahora, ahí estaba, incómodo y perdido, en un pequeño pueblo que apenas aparecía en el mapa. Decidido a hacer algo diferente ese día, Eric volvió al pequeño restaurante donde había conocido a María. Había algo en esa mujer que lo atraía de manera sutil pero poderosa. No era solo su belleza, sino la forma en que parecía estar en paz con su vida sencilla, algo que Eric no comprendía del todo, pero que deseaba profundamente. Quería ver si esa sensación de tranquilidad, que había sentido brevemente la noche anterior, volvería al verla de nuevo. Cuando llegó al restaurante, el lugar estaba más tranquilo que la noche anterior. El olor a comida fresca en el aire y el sonido de las olas rompiendo en la playa cercana creaban un ambiente acogedor. María estaba detrás del mostrador, preparando algo con la misma agilidad y atención que él había notado en el primer encuentro. En cuanto lo vio, su sonrisa se abrió naturalmente, como si ya lo estuviera esperando. «Buenos días. Veo que decidiste regresar», dijo ella, caminando hacia él con la misma simpatía con la que lo había recibido la primera vez. «Sí, me gustó la comida anoche. Pensé en empezar el día aquí», respondió Eric en su impecable español, sintiéndose un poco más cómodo en el ambiente. «Bueno, viniste al lugar correcto», dijo ella, riendo ligeramente mientras colocaba un menú sobre la mesa.
Tenemos café recién hecho y una especialidad local que te va a encantar. Eric le devolvió la sonrisa y la observó mientras se alejaba para preparar su pedido. Mientras esperaba, miró a su alrededor. El restaurante era sencillo, pero había algo acogedor en el espacio. Las mesas rústicas y los detalles coloridos en las paredes le daban al lugar una sensación de calidez que lo hacía olvidar, al menos temporalmente, el malestar que sentía por su casa. Poco tiempo después, María volvió con una bandeja. El café tenía un aroma fuerte, y el plato que trajo era una combinación de huevos, pimientos y tortillas, algo típico de la región. Eric agradeció y comenzó a comer, saboreando el sabor auténtico de la comida sencilla. Mientras comía, María se acercó de nuevo, sacó una silla y se sentó junto a su mesa. Eric se sorprendió por la naturalidad con la que lo hacía, pero de alguna manera no se sintió incómodo. Entonces, ¿qué te trajo por aquí?, preguntó ella sin rodeos, pero con un tono amigable. No es común ver extranjeros aquí, especialmente alguien como tú. Eric dudó por un momento, reflexionando sobre cuánto debía compartir. Aún sentía la necesidad de mantener su vida privada protegida, de evitar revelar la verdad sobre su fortuna y los motivos que lo llevaron a huir de Noruega. Pero algo en María lo hizo querer abrirse, al menos un poco. Necesitaba un descanso, respondió, simplificando la respuesta. Mi vida estaba complicada. María lo miró por un instante, como si sopesara sus palabras antes de hablar de nuevo. Creo que todos necesitamos un descanso de vez en cuando. Pero, venir hasta aquí, tan lejos, debe haber sido algo grande. Eric se encogió de hombros, intentando disimular la profundidad de sus problemas. Sí, algo así. El silencio que siguió no fue incómodo. Por el contrario, fue acogedor. María parecía respetar los límites de Eric, sin forzar la conversación, pero mostrando que estaba allí si él quería hablar más. Continuaron conversando de manera relajada sobre la vida en el pueblo, el trabajo de María en el restaurante y cómo había crecido en esa región. A medida que la conversación fluía, Eric se dio cuenta de que había algo muy diferente en María. A diferencia de las personas que conocía en Europa, que siempre parecían impulsadas por intereses o ambiciones, ella era simplemente genuina. No había expectativas ocultas, solo una curiosidad natural y una serenidad que se reflejaba en todo lo que hacía. ¿Siempre has vivido aquí?, preguntó Eric, curioso por saber más de ella. Sí, nací en este pueblo. Mi padre era pescador, y mi madre cuidaba de la casa y de los hijos. Nunca tuvimos mucho, pero siempre tuvimos lo suficiente, respondió María, con una sonrisa que revelaba más sobre su aceptación de la vida que sus palabras. Yo fui la única que se quedó por aquí. Mis hermanos se fueron a la ciudad en busca de trabajo, pero nunca me interesó eso. ¿Nunca quisiste ir a un lugar más grande? ¿Ver el mundo?, preguntó Eric, sin ocultar su curiosidad. No es que nunca haya tenido curiosidad, admitió ella, pero me di cuenta temprano de que lo que quería estaba aquí. El mar, el ritmo de vida, la gente. Eso es lo que me hace feliz. La simplicidad de su respuesta dejó a Eric pensativo. Él, que había perseguido el éxito en varias ciudades del mundo, esforzándose por construir un imperio, nunca había encontrado ese sentimiento de satisfacción que María parecía tener. ¿Acaso el problema era él? ¿Había estado buscando la felicidad en los lugares equivocados todo este tiempo? Tal vez tengas razón, dijo él, casi para sí mismo. ¿Sobre qué?, preguntó María, inclinándose un poco, curiosa. Tal vez la felicidad sea más simple de lo que imaginamos, respondió Eric, levantando la mirada hacia ella. María sonrió, sin decir nada, como si ya supiera la respuesta desde hacía mucho tiempo. Se levantó y puso la mano sobre el hombro de Eric, de manera amistosa. Descubrirás lo que necesitas. Creo en eso. Eric se quedó en silencio, observando mientras ella se alejaba y volvía al mostrador. Por primera vez en semanas, sintió una chispa de claridad en su mente. La simplicidad y la sinceridad de María estaban empezando a afectarlo de una manera que no esperaba. El día pasó despacio, y Eric permaneció un poco más en el restaurante después de terminar su café.
El sonido de las olas de fondo y el suave calor del sol lo hicieron sentir algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: paz. Se preguntó si esa sensación era pasajera o si estaba comenzando a descubrir algo sobre sí mismo que siempre había estado enterrado, pero nunca había explorado. De algo estaba seguro: volvería a ese restaurante. En los días que siguieron, el restaurante de María se convirtió en un refugio constante para Eric. La incomodidad con la casa de pescadores donde se hospedaba todavía lo incomodaba, y las noches mal dormidas seguían siendo una fuente de frustración. Pero el pequeño restaurante junto al mar ofrecía algo diferente, una sensación de tranquilidad que no podía encontrar en ningún otro lugar. Con cada visita, la relación entre Eric y María se profundizaba. Conversaban sobre las cosas simples de la vida, desde las rutinas diarias en el pueblo hasta historias de su infancia. Eric, que siempre había sido reservado acerca de su vida, se sentía más cómodo compartiendo pequeñas partes de sí mismo con María. Aunque aún no había revelado detalles sobre su fortuna o el verdadero motivo de su viaje a México, María parecía no necesitar esa información para conectarse con él. Lo trataba como una persona común, sin las formalidades ni las expectativas con las que él estaba tan acostumbrado a lidiar. Esa autenticidad era como un bálsamo para la confusión mental que lo venía consumiendo. María no esperaba nada de él, excepto su compañía, y poco a poco, Eric empezó a darse cuenta de que él tampoco necesitaba nada más que su presencia para sentirse bien. Una mañana soleada, después de otro desayuno en el restaurante, Eric ayudaba a María a recoger las sillas y a organizar el espacio, algo que había comenzado a hacer de manera natural, sin pensarlo. La idea de involucrarse en la rutina simple de ese lugar le proporcionaba una sensación de pertenencia. Nunca hubiera imaginado, en sus días como empresario en Noruega, que encontraría paz en tareas tan mundanas. Mientras doblaba un mantel, María se acercó, observándolo con una sonrisa discreta. «Te estás volviendo muy bueno en esto», bromeó, apoyándose en el mostrador. Eric se rió. «Bueno, todavía estoy aprendiendo. Pero parece que me estoy acostumbrando». «Yo diría que más que acostumbrarte», respondió ella. «De hecho, me pregunto qué te hace volver todos los días». Eric la miró, intentando formular una respuesta que tuviera sentido. La verdad era que aún no comprendía completamente qué lo atraía de regreso al restaurante. Tal vez era la simplicidad del lugar, la compañía de María, o incluso la sensación de que allí, en ese pequeño rincón del mundo, podía ser simplemente Eric, sin las expectativas ni las presiones. O tal vez era algo más profundo, algo que aún no estaba listo para admitir ante sí mismo. «Me gusta la paz de aquí», dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Y me gusta hablar contigo». María sonrió tímidamente, como si no esperara tanta sinceridad. «Bueno, a mí también me gusta tu compañía. Es raro que alguien de afuera llegue aquí y se acomode tan rápido». El intercambio de miradas entre ellos duró un poco más de lo habitual, y Eric sintió que su corazón se aceleraba. Había algo no dicho, una tensión sutil que él aún no estaba listo para explorar, pero que estaba presente en cada gesto, en cada conversación. Se sorprendió a sí mismo observando la forma en que María se movía, su risa fácil, y la manera en que siempre sabía qué decir para hacerlo sentir cómodo. Sin embargo, junto con esa creciente atracción, comenzó a surgir en Eric un miedo profundo. Sabía que se estaba enamorando de María, pero también sabía que su vida no era tan simple como parecía en ese momento. Había todo un imperio empresarial esperándolo en Noruega, una vida de lujo y responsabilidad que había dejado atrás, pero que seguía acechando en su mente como una sombra. ¿Realmente podría renunciar a todo eso? ¿Sería posible construir una nueva vida en un pueblo tan sencillo, con una mujer que vivía una realidad tan diferente a la suya? Y lo más importante, ¿estaba dispuesto a tomar esa decisión? Los pensamientos de Eric se veían interrumpidos cada vez que estaba junto a María. Ella lo hacía olvidar momentáneamente sus dilemas, ofreciéndole una visión de la vida que él nunca había considerado. La simplicidad de su existencia, sin preocupaciones por el poder, el dinero o el estatus, lo atraía de una manera que no podía explicar. Era como si, a su lado, finalmente pudiera ser él mismo, algo que no sucedía desde hacía mucho tiempo. Una tarde particularmente cálida,
Después de almorzar en el restaurante, Eric y María decidieron caminar por la playa. El mar estaba tranquilo, y el sol iluminaba la arena con un brillo dorado. El calor del día se suavizaba con la brisa que venía del océano, y caminaron lado a lado en silencio durante un rato, escuchando solo el sonido de las olas. «Nunca me contaste qué fue lo que realmente te trajo aquí», dijo María, rompiendo el silencio con su voz suave, pero curiosa. Eric miró el mar por un momento antes de responder. Sabía que, eventualmente, tendría que ser honesto con ella, pero una parte de él aún temía la reacción que tendría al descubrir quién era realmente. No quería que su fortuna o su vida anterior cambiaran la forma en que ella lo veía. «Es complicado», respondió, intentando ganar tiempo. María se detuvo y se giró hacia él. «Complicado no significa que no puedas hablar de ello». Había algo en sus ojos que lo hizo querer ser sincero. La verdad era que estaba cansado de ocultar partes de su vida, de guardar secretos. María merecía saberlo, y él necesitaba enfrentar sus propios miedos y quería que esa conexión entre ellos creciera. «Estaba huyendo», dijo finalmente, su voz baja, casi ahogada por el sonido de las olas. «Mi vida en Noruega estaba llena de responsabilidades, de expectativas. Construí una empresa enorme, pero al final, todo eso me dejó vacío. Mi esposa me engañó, y yo no sabía qué hacer. Así que vine aquí, intentando encontrar una respuesta». María lo escuchó atentamente, sin interrumpir, dejándolo hablar a su ritmo. «Necesitaba un descanso de todo», continuó, finalmente levantando la mirada para encontrar sus ojos. «Y ahora, aquí, contigo, empiezo a preguntarme si tal vez ese descanso debería ser permanente». María no respondió de inmediato. En su lugar, dio un paso adelante y tomó la mano de Eric. El gesto fue simple, pero transmitía una profundidad que él sintió en su interior. Era como si, en ese toque, ella le dijera que entendía, que estaba allí, sin importar lo que sucediera después. «Tal vez solo necesitas descubrir lo que realmente quieres», dijo finalmente, su voz suave pero llena de significado. «Y no hay nada de malo en no saberlo ahora». Eric sintió una mezcla de emociones, alivio, miedo, y, sobre todo, la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Sabía que la pasión que sentía por María estaba creciendo, y junto con ella, la duda sobre su futuro. Lo que haría con eso, sin embargo, aún era un misterio para él. Mientras caminaban de regreso al pueblo, tomados de la mano, Eric se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en el pasado ni en el futuro. Estaba viviendo el presente, y por ahora, eso era todo lo que importaba. Los días en el pueblo costero de Puerto Azul adquirieron una nueva dinámica para Eric. Cada mañana, se despertaba con una sensación de ligereza que no había experimentado en meses. La compañía de María se había vuelto parte esencial de su rutina, y la relación entre ellos se profundizaba cada día, aunque sin grandes declaraciones. Había una intimidad silenciosa entre los dos, una conexión natural que no necesitaba las complejidades y los artificios a los que Eric estaba acostumbrado. Sin embargo, aunque se permitía vivir esa nueva etapa, una parte de su mente seguía inquieta. El peso de su vida anterior, el imperio empresarial que había construido, las responsabilidades que había dejado atrás, siempre estaba al acecho. Por más que intentara desconectarse completamente, no podía ignorar que, en cualquier momento, el pasado podría aparecer en su puerta. Esa posibilidad se materializó en una mañana tranquila. Eric estaba en el pequeño mercado local, conversando con un pescador sobre las mejores formas de preparar el pescado que acababa de comprar, cuando vio algo que lo dejó congelado. Entre la multitud, una figura familiar destacaba, moviéndose con prisa entre los habitantes locales. El cabello rubio, la postura elegante, no había dudas. Lena estaba allí. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y un frío recorrió su columna vertebral. ¿Qué hacía ella en México? ¿Cómo lo había encontrado? Antes de que pudiera reunir sus pensamientos, Lena se acercó, sus ojos encontrando los de Eric con una mezcla de sorpresa, alivio y arrepentimiento. «Eric», dijo sin aliento, deteniéndose a pocos pasos de él. Finalmente te encontré». Por un momento,
Él se quedó sin palabras, su mente girando en un torbellino de emociones. Pensaba en María, en su nueva vida allí, pero también en todo lo que había dejado atrás. Ver a Lena allí, de repente, era un recordatorio brutal de que su pasado seguía vivo y presente, independientemente de sus intentos de escapar. ¿Cómo me encontraste?, preguntó, sin saber exactamente qué más decir. Lena respiró hondo, pareciendo recomponerse. Fue difícil. Pero sabía que no habría sido a un lugar obvio. Contraté a un investigador, rastreó tus movimientos bancarios, encontró pistas. No iba a rendirme, Eric. Necesitaba encontrarte. Eric sintió el peso de las palabras de Lena. Sabía que estaba arrepentida. Podía verlo en sus ojos, en el tono de su voz. Pero el resentimiento por su traición, el sentimiento de abandono y humillación, aún estaban muy presentes dentro de él. ¿Por qué, Lena? ¿Por qué viniste hasta aquí? Finalmente preguntó, tratando de mantener el control de sus emociones. Lena bajó la mirada por un instante, como si estuviera luchando contra sus propias emociones. Cuando volvió a mirar a Eric, su expresión era de profunda tristeza. Cometí un error, Eric. Yo, no sé por qué hice lo que hice. Estaba infeliz, perdida, y terminé hiriendo a la persona que menos lo merecía. Me arrepiento todos los días. No puedo vivir con la culpa. Te necesitamos intentar recuperar lo que teníamos. Eric permaneció en silencio. Las palabras de Lena eran sinceras, lo sabía. Pero lo que ella no parecía comprender era que su traición había roto algo dentro de él que tal vez nunca podría ser reparado. Y ahora, más que nunca, su mente estaba dividida. Al mismo tiempo que sentía el peso de la culpa y el dolor del pasado, su corazón estaba siendo jalado en otra dirección. Una dirección que lo llevaba hacia María y la vida simple que comenzaba a construir con ella. No puedes simplemente venir aquí y esperar que todo vuelva a ser como antes, dijo Eric, su voz firme. Muchas cosas han cambiado desde que me fui. Lena dio un paso hacia él, su mirada implorante. Eric, sé que las cosas no pueden ser como antes. No te estoy pidiendo que olvides lo que pasó. Te estoy pidiendo una segunda oportunidad, una oportunidad para hacer las cosas bien. Él respiró hondo, sintiendo como el dilema se intensificaba dentro de él. Parte de él quería perdonar a Lena, darle la oportunidad de arreglar las cosas. Después de todo, habían compartido una vida juntos durante años. Pero otra parte, una parte más grande, sabía que volver a esa vida sería como negar todo el progreso que había hecho desde que llegó a México. Negar lo que sentía por María. Esto no es tan simple, Lena, dijo, sacudiendo la cabeza. Yo, he encontrado algo aquí. ¿A alguien? El rostro de Lena se descompuso en una expresión de dolor y sorpresa. Claramente, no esperaba escuchar eso. ¿Alguien? Repitió, con la voz frágil. Sí, respondió él, intentando ser honesto, pero también cuidadoso. Una persona que me ha mostrado que la vida puede ser diferente. Que me ha hecho ver que tal vez me perdí en el camino. Lena guardó silencio durante un largo momento, absorbiendo las palabras de Eric. Cuando finalmente habló, su voz era casi un susurro. Lo entiendo, pero estoy dispuesta a luchar por nosotros, Eric. Vine hasta aquí porque creo que aún podemos reconstruir lo que teníamos. Eric sintió una nueva oleada de conflicto recorrer su cuerpo. Sabía que Lena estaba arrepentida, pero también sabía que él ya no era el mismo hombre que había dejado Noruega. Las experiencias que había vivido en ese tiempo, la simplicidad de la vida en el pueblo, y, sobre todo, su creciente conexión con María, habían cambiado algo fundamental dentro de él. Necesito tiempo, dijo finalmente, tratando de ganar algo de espacio mental para procesar todo. No puedo darte una respuesta ahora. Lena asintió, aunque la decepción en su rostro era evidente. Lo entiendo, dijo en voz baja. Pero, por favor, piénsalo. No he renunciado a nosotros. Ella se alejó lentamente, dejando a Eric solo en medio del mercado, sus pensamientos girando en todas direcciones. Sabía que tendría que enfrentar esta situación, tomar una decisión. Pero en ese momento,
Todo lo que quería era regresar al restaurante, ver a María y tratar de recuperar el equilibrio que parecía haber sido arrebatado de repente. Al salir del mercado, sintiéndose más confundido que nunca, Eric se preguntó cuánto tiempo más podría mantener esas dos realidades separadas. El pasado que intentaba dejar atrás había regresado, y sabía que pronto tendría que elegir qué camino seguir. Eric estaba de regreso en el chalet, pero la serenidad que la playa solía traerle parecía lejana. La conversación con Lena en el mercado lo había dejado profundamente perturbado. El dilema que había estado evitando durante semanas finalmente se había vuelto inevitable. Por un lado, su vida anterior, llena de lujos y responsabilidades, seguía llamándolo, representada por Lena, que claramente estaba dispuesta a luchar por recuperarlo. Por el otro lado, estaba María, la vida sencilla y la promesa de un nuevo comienzo, algo que Eric nunca había considerado seriamente hasta ese momento. Se sentó en la terraza, mirando el mar, pero el sonido de las olas no lograba calmar su mente. Por primera vez desde que había llegado a México, Eric se sentía verdaderamente perdido. Hasta ese momento, había encontrado una especie de paz en la distancia entre su vida pasada y su nueva realidad. Pero ahora, con Lena allí, las dos partes de su vida se chocaban de manera intensa, forzándolo a enfrentar la decisión que había estado aplazando. Los días siguientes fueron una mezcla de incertidumbre y angustia. Eric evitaba el mercado y cualquier lugar donde pudiera encontrarse con Lena de nuevo, pero al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en ella. Recordaba todos los momentos que habían compartido a lo largo de los años, las conquistas y el compañerismo. Por más que ella lo hubiera herido, sabía que parte de su éxito se debía al apoyo que Lena le había dado. Sin embargo, María representaba algo completamente diferente. Cuando estaba con ella, Eric sentía una ligereza que jamás había experimentado en su vida anterior. Con María, no necesitaba ser el empresario exitoso, el hombre responsable de una empresa multimillonaria. Podía ser simplemente Eric, un hombre en busca de simplicidad y una conexión genuina. Esa tarde, finalmente reunió el valor para regresar al restaurante. Cuando llegó, María estaba sola, limpiando una de las mesas. Ella sonrió al verlo, pero Eric notó que había algo diferente en su mirada. Tal vez ya había percibido su distancia en los últimos días. Sabía que no podía aplazar más esa conversación. «Pareces preocupado», dijo María, con su voz suave, pero atenta. Eric respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras que necesitaba decir. «Lena me encontró», comenzó, observando cuidadosamente la reacción de María. Ella se detuvo por un momento, sus ojos entrecerrándose ligeramente, pero no pareció sorprendida. «Me imaginé que algo estaba pasando. Te veías distante los últimos días. Quiere que vuelva a Noruega. Quiere que intentemos arreglar nuestro matrimonio». Las palabras salieron con dificultad, y Eric sintió una punzada de culpa al ver cómo afectaban a María. María dejó el trapo sobre la mesa y cruzó los brazos, mirando al mar durante unos segundos antes de responder. «¿Y tú qué quieres, Eric?». Esa era la pregunta que temía. ¿Qué es lo que realmente quería? Sabía que Lena estaba arrepentida, que podría intentar reconstruir su vida con ella. Pero, al mismo tiempo, algo profundo dentro de él había cambiado. La idea de volver a la vida que llevaba antes, con reuniones interminables, responsabilidades abrumadoras y un matrimonio que ya estaba resquebrajado antes de la traición, le parecía asfixiante. «No lo sé», admitió, su voz baja, casi un susurro. «Parte de mí quiere volver. No por Lena, sino por todo lo que construí. Pero la otra parte quiere quedarse aquí, contigo». María guardó silencio por un largo momento, absorbiendo las palabras de Eric. Cuando finalmente habló, había una claridad en su voz que lo sorprendió. «No te voy a pedir que elijas», dijo, mirándolo directamente a los ojos. «Tienes que tomar esa decisión por ti mismo. Me gustas, Eric. Me gustas mucho. Pero no voy a competir con tu pasado. Si crees que debes volver, entonces vete». La simplicidad y la firmeza en las palabras de María golpearon a Eric como un puñetazo. Ella no estaba rogando para que se quedara, ni intentando convencerlo de que el amor entre ellos era la respuesta.
En su lugar, lo dejaba libre para decidir, y eso hacía que la elección pareciera aún más difícil. Eric sabía que, independientemente de lo que eligiera, habría consecuencias. Si se quedaba con María, abandonaría todo el imperio que había construido con tanto esfuerzo, además de cerrar definitivamente las puertas a Lena y a cualquier posibilidad de reconciliación. Si volvía a Noruega, tendría que renunciar a lo que estaba empezando a construir con María y, más importante aún, tendría que renunciar a la libertad que finalmente estaba comenzando a experimentar. Necesito tiempo, dijo casi suplicando que María lo entendiera. No puedo tomar esta decisión ahora. María asintió, comprensiva. Lo entiendo, Eric. Pero recuerda que no es el tiempo lo que resolverá esto. Eres tú. Las palabras de ella resonaron en la mente de Eric mientras dejaba el restaurante y volvía al chalet. María tenía razón. No importaba cuánto tiempo tardara, al final, la elección tendría que ser suya. No podía seguir huyendo de la decisión. Esa noche, Eric intentó dormir, pero su mente hervía con pensamientos conflictivos. Se levantó en medio de la noche, incapaz de soportar la angustia que crecía en su pecho. Salió de la casa y caminó hasta la playa, sintiendo el viento frío del mar en su rostro. Se sentó en la arena y miró hacia el horizonte, donde el cielo y el océano se encontraban en la oscuridad. Finalmente, después de horas de reflexión, Eric llegó a una conclusión. No podía volver a Noruega. No podía volver a la vida que había dejado atrás. Lo que había construido, por más valioso que fuera en términos materiales, ya no significaba nada para él. La vida que había comenzado a experimentar en México, la simplicidad y el amor genuino que estaba desarrollando con María, era lo que realmente deseaba. Por primera vez, Eric sintió que podía ser feliz sin el peso del éxito, del dinero o de las expectativas sociales. Cuando el sol comenzó a salir, tomó su decisión. Abandonaría su empresa, su fortuna y su vida en Noruega. Elegiría quedarse con María, vivir la simplicidad que tanto lo atraía y finalmente encontrar la paz que siempre había buscado. Se levantó y regresó al chalet, sintiendo una nueva ligereza. La elección estaba hecha. Ahora solo le quedaba comunicar su decisión a Lena. A la mañana siguiente, Eric se despertó con una sensación de claridad que no sentía desde hacía meses. El peso de la indecisión se había disipado y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Había tomado su decisión la noche anterior, sentado en la orilla de la playa, y ahora era el momento de enfrentar las consecuencias. Lena se estaba hospedando en un pequeño hotel en el pueblo, un lugar sencillo, pero mucho más cómodo que la casa donde Eric estaba viviendo. Sabía que debía hablar con ella antes de hacer cualquier otra cosa. Necesitaba ser honesto, por más difícil que fuera, y explicarle que su vida había cambiado de una manera que tal vez ella no pudiera entender. La caminata hacia el hotel fue lenta, con el viento del mar soplando en su contra, como si el propio entorno lo estuviera preparando para el enfrentamiento que estaba por venir. Cuando llegó al hotel, fue recibido con sorpresa por la recepcionista local, que probablemente no esperaba verlo de vuelta. Lena estaba en el segundo piso, y Eric subió las escaleras con el corazón latiendo rápido. Sabía que esa conversación sería definitiva, y que las palabras que diría cambiarían su vida para siempre. Al golpear la puerta, Lena la abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando por él. Su rostro mostraba una mezcla de ansiedad y esperanza, y al ver a Eric parado allí, sonrió, aunque era una sonrisa tensa, cargada de incertidumbre. Eric, dijo suavemente, dando un paso hacia un lado para que él entrara. Entró y se sentó en una de las sillas de la pequeña mesa cerca de la ventana. Lena se sentó frente a él, sus ojos fijos en los de él, esperando que dijera algo. El silencio entre ellos era pesado, pero Eric sabía que no podía retrasar más lo que tenía que decir. Lena, comenzó con una voz baja pero firme. He pensado mucho sobre todo lo que dijiste, sobre nosotros. Sobre lo que tuvimos. Ella permaneció en silencio, escuchando atentamente, sus manos descansando sobre la mesa, pero claramente tensas. Yo sé que estás arrepentida, continuó él. Y te creo. Creo que realmente quieres arreglar las cosas. Pero,
Lo que voy a decir ahora no es fácil. Tuvimos una vida juntos, una vida larga y llena de buenos momentos. Pero, creo que esa vida se ha terminado. Las palabras de Eric quedaron flotando en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Lena permaneció en silencio por un instante, absorbiendo el impacto de lo que él acababa de decir. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero las contuvo, manteniendo la dignidad que siempre la había caracterizado. ¿De verdad crees eso?, preguntó, su voz temblando ligeramente. ¿Crees que no podemos reconstruir lo que teníamos? Eric negó con la cabeza lentamente. Antes pensaba que sí, Lena. Pensaba que tal vez había una oportunidad. Pero ahora me doy cuenta de que lo que realmente quiero es algo diferente. Algo que no está en Noruega, ni en la vida que solía llevar. Lena bajó la mirada, dejando que las lágrimas cayeran silenciosamente sobre sus manos. Eric sintió un nudo en el estómago al verla así. Nunca había querido hacerle daño. Por más que ella lo hubiera traicionado, habían compartido una vida, y su dolor era real. Conocí a alguien aquí, confesó Eric, rompiendo el silencio. Alguien que me mostró un camino diferente, una forma de vivir que nunca había considerado. No es una cuestión de reemplazarte ni de lo que tuvimos, sino de seguir adelante. Necesito una nueva vida, Lena. Una vida simple, lejos de todo lo que construí, porque eso no me trajo la paz que siempre busqué. Lena lo miró, con los ojos llorosos, pero también resignada. Entonces, ¿eso es todo?, preguntó en un susurro. ¿Te quedarás aquí, con ella? Erika asintió lentamente. Sí. Me voy a quedar. El silencio que siguió fue desgarrador. Lena, con los ojos aún llenos de lágrimas, se levantó lentamente de la mesa y fue hacia la ventana, mirando el mar allá afuera. Permanecieron así durante varios minutos, sin intercambiar palabras, pero comprendiendo que ese era el final. Ya no había más que decir. La decisión estaba tomada. Finalmente, Lena se giró hacia él, intentando recomponerse. No voy a fingir que lo entiendo, dijo, con la voz más controlada. Pero respeto tu decisión. Y, espero que encuentres la paz que estás buscando. Eric se levantó de la mesa, sintiendo el peso de esa despedida. Se acercó a Lena y, por un momento, pensó en tocarla, pero dudó. No sabía si ese gesto traería consuelo o si solo profundizaría el dolor. Te deseo lo mismo, dijo sinceramente. Mereces ser feliz, Lena. Ella solo asintió, mientras las lágrimas seguían corriendo silenciosamente por su rostro. Eric sabía que no había nada más que pudiera hacer allí. Se despidió con una última mirada de respeto y partió. Al salir del hotel, sintió una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio por haber cerrado finalmente ese capítulo de su vida, y tristeza por saber que, a pesar de todo, había perdido una parte importante de su historia. Pero también sabía que era lo que debía hacer. No podía seguir viviendo con un pie en dos mundos. Eric caminó lentamente de regreso al restaurante de María, sabiendo que la elección que había hecho definiría su futuro de ahora en adelante. Había dejado atrás la vida de empresario, de hombre poderoso, y ahora estaba a punto de sumergirse en una nueva realidad. Una vida sencilla al lado de una mujer que lo hacía sentirse vivo de una manera que nunca antes había experimentado. Cuando llegó al restaurante, María estaba sentada en una de las mesas exteriores, mirando hacia el horizonte. Al verlo acercarse, se levantó, con una expresión calmada pero atenta. Eric sonrió al verla, y ella le devolvió una sonrisa suave, aunque todavía algo cautelosa. Hablé con Lena, dijo él, deteniéndose frente a ella. María no preguntó qué había sucedido. Solo esperó a que él continuara. Elegí quedarme, dijo finalmente. Aquí, contigo. María respiró hondo, como si se sintiera aliviada, pero al mismo tiempo, cautelosa. ¿Estás seguro, Eric? Porque esto no es algo que puedas decidir y volver atrás mañana. Esta es tu vida. Eric asintió. Estoy seguro. Nunca he estado tan seguro de algo en toda mi vida. María se acercó, y Eric la abrazó con fuerza.
El sonido de las olas de fondo, el calor suave de la tarde y el toque reconfortante de María en sus brazos sellaron su elección. Había encontrado la paz que siempre había buscado, y ahora estaba listo para construir una nueva vida. No basada en la riqueza ni en el poder, sino en el amor y la simplicidad. La vida en Puerto Azul, el pequeño pueblo costero, se ajustó rápidamente a la nueva realidad de Eric. La decisión de quedarse en México, al lado de María, no solo le había traído paz, sino también una sensación de propósito que nunca había encontrado en el mundo de los negocios. Los días ahora estaban marcados por la sencillez, una rutina que, lejos de ser monótona, le ofrecía una satisfacción que antes parecía inalcanzable. Eric había dejado atrás lo que quedaba de su antigua vida. En un movimiento definitivo, transfirió el control de su empresa a un consejo de confianza, asegurando que nunca tendría que regresar al mundo corporativo. El proceso fue menos doloroso de lo que había imaginado, ya que emocionalmente ya se había distanciado de su fortuna. La vida que había elegido junto a María era lo único que importaba ahora. Poco a poco, Eric empezó a integrarse aún más en la comunidad local. El chalet modesto donde se había hospedado pasó a ser su hogar permanente, y él, que antes se sentía incómodo con la sencillez de las instalaciones, ahora apreciaba la autenticidad del lugar. Cada imperfección, desde la ducha que nunca funcionaba correctamente hasta la cama dura, parecía formar parte de una nueva vida más real y conectada con el mundo que lo rodeaba. Esa mañana, el sol brillaba con fuerza, y el pueblo ya estaba en plena actividad. Los pescadores traían sus barcos a la costa, y los niños jugaban en la playa mientras los adultos trabajaban en los pequeños comercios locales. Eric estaba ayudando a uno de los pescadores a reparar una red, algo que había aprendido a hacer con la ayuda de los habitantes del lugar. La vida que llevaba ahora era la antítesis del lujo que tenía en Noruega, pero era exactamente lo que necesitaba. El sonido de la risa de María se oía en el aire, viniendo del restaurante donde ella preparaba el desayuno para los pocos clientes del día. Ahora compartían esa rutina, y Eric a menudo se sorprendía pensando en lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. No extrañaba las reuniones interminables, las decisiones corporativas ni el estilo de vida agotador que antes lo definía. Al lado de María, había encontrado algo mucho más valioso, un sentimiento de pertenencia y un amor genuino que no dependía de estatus o dinero. Al final de la mañana, María se acercó al muelle con una bandeja de café y pan recién hecho. Sonrió al ver a Eric ayudando con la red y lo llamó para que tomara un descanso. «Te estás volviendo muy bueno en esto», bromeó ella, entregándole una taza de café. Eric se rió, sentándose a su lado en la arena. «Tengo buenos maestros», respondió, señalando a los pescadores que seguían trabajando. María lo observó por un momento, su sonrisa suave revelando lo feliz que estaba de tenerlo a su lado. «¿Eres feliz?», le preguntó, con una voz baja pero llena de significado. Eric miró hacia el horizonte, donde el cielo se fundía con el mar, y luego volvió la vista hacia ella. «Más de lo que jamás he sido», respondió con sinceridad. No sabía que la felicidad podía ser tan simple. María asintió, satisfecha con su respuesta. Se quedaron allí durante unos minutos, disfrutando de la tranquilidad del momento. Eric pensaba en cómo cada detalle de esa vida parecía encajar perfectamente. El ritmo lento del pueblo, la conexión genuina con las personas y el mar, todo eso formaba parte de una nueva existencia que había elegido construir al lado de María. En los días que siguieron, la rutina de Eric se consolidó aún más. Comenzó a ayudar a los pescadores con más frecuencia, aprendiendo el arte de la pesca y participando en la comunidad de una manera que nunca habría imaginado. Eric, que antes manejaba contratos millonarios y fusiones empresariales, ahora dedicaba sus días a actividades simples pero profundamente significativas. Se había convertido en parte de ese pequeño pueblo, y el respeto que los locales le tenían era genuino, fruto de su disposición a aprender y contribuir en su nueva realidad. El restaurante de María seguía siendo un punto de encuentro para Eric y los habitantes del pueblo. Por la noche, se reunían allí para conversar, comer y compartir historias. La energía del lugar era ligera y acogedora, algo que lo hacía sentirse cada vez más en casa.
Y, a pesar de la simplicidad de su nueva vida, Eric sabía que había encontrado algo que el dinero no podía comprar. Un día, sentado en la terraza del chalet, observando la puesta de sol al lado de María, Eric pensó en cuánto había cambiado desde que llegó a México. Se recordaba a sí mismo como el hombre que era antes, estresado, consumido por el trabajo y la presión de mantener su fortuna. Ahora, era otra persona. Ya no sentía la necesidad de probarse a sí mismo ni a los demás. Había encontrado lo que realmente importaba. ¿Crees que tomamos la decisión correcta?, preguntó, rompiendo el suave silencio de la noche. María lo miró con una sonrisa tranquila. Nunca tuve dudas, dijo, apretando suavemente su mano. Eric rió en voz baja, sintiendo la certeza que venía con las palabras de ella. Siempre había tenido una claridad sobre la vida que él envidiaba, pero que ahora comenzaba a compartir. Creo que yo tampoco tengo más dudas, dijo, atrayéndola más cerca mientras el cielo se teñía de naranja y rosa. El futuro de Eric y María estaba ante ellos, y aunque no sabía exactamente qué les depararía, por fin sentía paz. La vida simple, el amor que compartían y la tranquilidad de cada día eran más que suficientes. Eric había cambiado el mundo de los negocios por la paz del mar y, por primera vez, era verdaderamente feliz. El sol finalmente desapareció en el horizonte y la noche envolvió al pueblo en un abrazo sereno. Eric miró a María y, con una sonrisa que lo decía todo, supo que estaba exactamente donde debía estar. ¿Te apasionan las historias emocionantes? Entonces este es el canal que estabas buscando. Suscríbete ahora y sé el primero en descubrir nuestros próximos videos.